Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a explicar brevemente el contenido de 4 textos con el propósito de dar a conocer información que seguramente ya sabían, pero no se habían dado cuenta que ponían en práctica en su vida cotidiana. Y sobre todo, este será un video de manera muy sencilla y rápida. Entonces vamos a comenzar. Y bueno, para iniciar, démosle un pequeño vistazo a las propuestas de un nuevo modelo de práctica reflexiva mediada. En este texto podemos ver temas como la relación teórica-práctica. Es aquella que se basa en la práctica, ya que tiene un valor, un significado y un sentido. Y todo esto se va construyendo a partir de donde nos encontremos. En este apartado nos damos cuenta que el profesor asume el papel de investigador, ya que él es el que genera el diálogo entre la práctica y la teoría, así como lo indica la Torre 2003. Es quien responde a los problemas educativos que se presentan. El tema 1.2 de nuestro texto es práctica reflexiva. Como ya sabemos, la práctica reflexiva es la que busca la resignificación del docente, ya que va más allá de una reflexión aislada, sino que constituye una práctica o proceso de reflexiones. Aristóteles afirmaba que las personas descubren la realidad a través de la observación, y Descartes decía que por medio de la duda que tenemos cuando se dice o se lee algo. ¿Y tú, quién crees que tenga la razón? Recordemos que la realidad cambia independientemente de lo que deseamos. En cambio, la percepción se modifica conforme a lo que pensamos y creemos. Es por ello que para cambiar la práctica del docente se requiere que existan estos dos cambios, de manera que haya una resignificación real y perceptual de la misma. En la medición de la práctica reflexiva, nos menciona que los docentes deben buscar aprender a partir de lo que viven en su contexto laboral y social, teniendo la oportunidad de reestructurar sus saberes, pero también que la práctica reflexiva puede desarrollarse si el docente está abierto a recibir y evaluar información proveniente de diversas fuentes, como puede ser de sus colegas, de expertos, estudiantes, teorías u otros espacios y su propio medio. Por último, pero no menos importante, recordemos los modelos de la práctica reflexiva. Ya que sabemos, Argyris y Eschon, 1974, proponen comparar y contrastar las teorías en uso, es decir, lo que hacemos con las teorías expuestas, lo que decimos o creemos hacer. Número 1. El aprendizaje de una vuelta, que consiste en detectar errores y corregirlos. Y número 2. El aprendizaje de doble vuelta, que se basa en el cuestionamiento y el cambio de variables para encontrar una solución o tomar en cuenta y analizar 4 lentes críticos para que el docente reflexione sobre una situación o experiencia, como su biografía, sus alumnos, sus colegas y las perspectivas teóricas. Brookfield, 1995. Fantástico, ¿no? Hasta hoy en día hemos seguido estos pasos sin darnos cuenta, pero ¿qué te parecería saber más a fondo sobre la práctica reflexiva? Es por eso que te dejo con el texto número 2, Práctica reflexiva para docentes, de la reflexión ocasional a la reflexión metodológica, del autor Domingo Roget. El capítulo 4, la práctica reflexiva. Nos dice que en términos generales podemos afirmar que el ser humano es capaz de reflexionar y pensar de forma innata. Sin embargo, para afrontar el estudio de la práctica reflexiva, la cuestión que se precisa apuntar es la diferencia existente entre la forma habitual de reflexionar del ser humano y la denominada práctica reflexiva. Para Bernet, 1992, la práctica reflexiva es un medio para estimular a los estudiantes a que desarrollen esa capacidad de observarse a sí mismos y de emprender un diálogo crítico con ellos mismos y con todo lo que piensan y hagan. Es un procedimiento reflexivo en el que el alumno o alumna se interroga sobre sus pensamientos o acciones.
El resultado deseado del aprendizaje de cada uno de los estudiantes es el del profesional reflexivo. En el análisis que realiza Vicente en 2002, apunta 4 factores que están contribuyendo a que la práctica reflexiva surja como respuesta emergente creciente y se difunda entre los profesionales de la educación. Número 1. Las limitaciones de la investigación, proceso, producto. Número 2. Las limitaciones de la investigación, proceso, producto. Y número 3. El reconocimiento de la investigación etnográfica. Y por último, número 4. La profesionalización docente. El texto número 3. El diseño de situaciones de aprendizaje como elemento para el enriquecimiento de la profesionalización docente de los autores Farfán R., Wilfrido F. y Fonseca R. 2016. Nos menciona que todo funcionamiento social de enseñanza y de aprendizaje se constituye dialécticamente con la identificación y la designación de contenido de saberes como contenidos a enseñar. Cheverald, 1991. El trabajo que transforma un objeto de saberes en un objeto de enseñanza se denomina transposición didáctica. Chevalard, 1991. La nosfera es el centro operacional del proceso de transposición. Allí se producen todos los conflictos entre sistema didáctico y entorno. Un supuesto básico de la teoría de situaciones didácticas es el que el alumno aprende, adaptándose a un medio, que es factor de contradicciones, de dificultades y de desequilibrios. La concepción moderna de la enseñanza le pide al maestro que provoque en los alumnos las adaptaciones deseadas a través de la elección acertada de los problemas que le propone. Se llamarán variables didácticas de la situación adidáctica a aquellos elementos de la situación que al ser modificados permiten engendrar tipos de problemas a los que corresponden diferentes técnicas o estrategias de solución. En la relación didáctica maestro-alumno se erige explícita o implícitamente un acuerdo acerca de cuáles son las responsabilidades de cada uno de ellos. El texto número 4. Análisis de la práctica educativa de los docentes. Pensamiento, interacción y reflexión. La práctica educativa de los docentes es una actividad dinámica, reflexiva, que comprende los acontecimientos ocurridos en la interacción entre maestros y alumnos. Existen 3 dimensiones para evaluar la práctica educativa de los docentes. Número 1. El pensamiento didáctico del profesor y la planificación de la enseñanza. Número 2. La interacción educativa dentro del aula. Y número 3. La reflexión sobre los resultados alcanzados. La práctica docente, de acuerdo con Delela, 1999, se concibe como la acción que el profesor desarrolla en el aula, especialmente referida al proceso de enseñar, y se distingue de la práctica institucional global y la práctica social del docente. Zavala en 2002 señala que el análisis de la práctica educativa debe realizarse a través de los acontecimientos que resultan de la interacción maestro-alumnos y alumnos-alumnos. Colomina, Honrubia y Rochera en 2001 señalan que en vista de que el estudio de la práctica educativa debe incluir las actuaciones del profesor antes de iniciar su clase, es necesario contemplar el pensamiento que tiene respecto al tipo de alumno que va a atender. Durante 1986 y 1987, Lee Schulman, un psicólogo educativo estadounidense, afirma que los profesores requieren dominar 2 tipos de conocimiento. El primero es el conocimiento del contenido de la asignatura y el segundo, el conocimiento pedagógico general. Y bien, ahora sí, para finalizar, tenemos el texto número 5. Una práctica docente sustentada en la reflexión, por Ortega J. 2014.
Habermas explica el interés práctico como aquel saber basado en las ciencias histórico-hermenéuticas, que tiene como foco producir conocimiento a través de la significación. Eshon propone sustentar la práctica educativa en una práctica de la reflexión, argumentando que los problemas que atraviesan los centros de formación profesional tienen que ver con la doble relación que establecen con el mundo práctico y el mundo universitario, donde tienden a tener orientaciones o bien dirigidas a las disciplinas o hacia la práctica. Propone como el practicum reflexivo como aquella situación pensada y dispuesta para la tarea de aprender una práctica y que contemple la función. La reflexión ocurre antes, durante y después de la clase, y que por lo general es desencadenada cuando el docente comete errores o bien cuando una meta no se cumple. Brewster y Peterson señalan que cuando han interpretado las reflexiones escritas de sus estudiantes, se puede observar que las reflexiones son descriptivas, con una mínima naturaleza de ser analíticas o críticas. Es fundamental tener en consideración que la reflexión está relacionada con el aprendizaje profundo y permite a los estudiantes integrarlo con el conocimiento y las habilidades que tiene. Muy bien amigos, pues es todo por el video de hoy y espero de verdad que les sirva y muchísimas gracias.